Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, vamos a arrancar con los saluditos. Tengo saludos para María José Rosales de Maracaibo, Venezuela, y para Vanessa de Costa Rica. Y una cumpleañera, Lucero, hoy es su cumpleaños, así que le mandamos un beso grande. Y a todos en general, muchos saludos desde Mar del Plata. Bueno, antes de entrar en el cuento de hoy, les quiero comentar que el video ese que les había prometido del cuento que yo narré con una banda de música, el Nirvana, posiblemente mañana se los pase para que todo el mundo lo pueda ver. Mañana o pasado, vamos a ver. Pero de todas maneras ese día, como está grabado, ese día no voy a saludar a los cumpleañeros, pero sí los voy a saludar al día siguiente. Bueno, aclarado esto, vamos al cuento de hoy, que es un cuento muy interesante de este gran autor alemán Hermann Hesse. Se llama El sillón de mimbre. Un joven estaba sentado en su solitaria guardilla. Le hubiese gustado llegar a ser pintor, pero para ello debía superar algunas cosas bastante difíciles, y para empezar vivía tranquilamente en su guardilla. Se iba haciendo algo mayor y había adquirido la costumbre de pasarse horas ante un pequeño espejo y dibujar bocetos de autorretratos. Estos dibujos llenaban ya todo un cuaderno y algunos de ellos le habían complacido mucho. Considerando que aún no poseo ninguna preparación en absoluto, decía para sus adentros, esta hoja me ha salido francamente bien. ¿Y qué arruga más interesante allí, junto a la nariz? Se nota que tengo algo de pensador o cosa por el estilo. Únicamente me falta bajar un poquito más las comisuras de la boca. Eso crea una impresión singular, claramente melancólica. Solo que al volver a contemplar los dibujos al cabo de cierto tiempo, en general, ya no le gustaban nada. Eso lo incomodaba, pero dedujo que se debía a que estaba progresando y cada vez se exigía más. La relación del joven con su buhardilla y con las cosas que allí tenía no era de las más deseables e íntimas, pero no obstante tampoco era mala. A duras penas las veía y las conocía poco. En ocasiones, cuando no terminaba, una vez más, de lograr un autorretrato, leía libros en los que trababa conocimiento con las experiencias de otros hombres que, al igual que él, habían comenzado siendo jóvenes, modestos y totalmente desconocidos, y después habían llegado a ser muy famosos. Le gustaba leer esos libros y en ellos leía su futuro. Un día estaba sentado en casa, malhumorado otra vez y deprimido, leyendo el relato de la vida de un pintor holandés muy famoso. Leyó que ese pintor sufría una verdadera pasión, incluso un delirio que estaba absolutamente dominado por una urgencia de llegar a ser un buen pintor. El joven pensó que ese pintor holandés se le parecía bastante. Al proseguir la lectura fue descubriendo muchos detalles que muy poco tenían en común con su propia experiencia. Entre otras cosas, leyó que cuando hacía mal tiempo y no era posible pintar al aire libre, ese holandés pintaba con tenacidad y lleno de pasión todos los objetos sobre los que se posaba su mirada, incluso los más insignificantes. Así, una vez había pintado un viejo taburete desvencijado, un burdo taburete de cocina campesina hecho de madera ordinaria, con un asiento de paja trenzada bastante gastado. Con tanto amor y tanta fe, con tanta pasión y tanta entrega, había pintado el artista ese taburete, el cual con toda certeza nunca hubiese merecido la atención de nadie y sin embargo había llegado a constituir uno de sus cuadros más bellos. El escritor empleaba muchas palabras hermosas, incluso conmovedoras, para descubrir ese taburete pintado. Llegado a este punto, se detuvo y reflexionó. Había descubierto algo nuevo y debía intentarlo. Inmediatamente, pues era un joven de determinaciones extraordinariamente rápidas, decidió imitar el ejemplo de ese gran maestro y probar también
ese camino hacia la fama. Echó un vistazo a su buhardilla y advirtió que, de hecho, hasta entonces se había fijado realmente muy poco en las cosas entre las cuales vivía. No logró encontrar ningún taburete desvencijado con un asiento de paja trenzada, tampoco había ningún par de zuecos. Ello lo afligió y lo desanimó un instante, y estuvo a punto de sucederle lo de tantas otras veces, cuando la lectura de los grandes hombres le había hecho desfallecer. Entonces comprendió que le faltaban, y buscaba en vano precisamente todas esas menudencias e inspiraciones y maravillosas providencias que de modo tan agradable intervenían en la vida de aquellos otros. Pero pronto se recompuso y se hizo cargo de que en ese momento era totalmente cosa suya emprender con tesón el duro camino hacia la fama. Examinó todos los objetos de su cuartito y descubrió un sillón de mimbre que muy bien podría servirle de modelo. Acercó un poco el sillón con el pie, afiló su lápiz de dibujante, apoyó el cuaderno de bocetos sobre la rodilla y comenzó a dibujar. Consideró que la forma ya quedaba bastante bien indicada con un par de ligeros trazos iniciales, y con rapidez y energía pasó a delinear el contorno con un par de trazos gruesos. Le cautivó una profunda sombra triangular en un rincón, vigorosamente la reprodujo y así fue tirando adelante hasta que algo comenzó a estorbarle. Continuó aún un rato más, luego levantó el cuaderno a cierta distancia y contempló su dibujo con ojo crítico. Entonces advirtió que el sillón de mimbre quedaba muy desfigurado. Encolerizado, añadió una línea y después fijó una mirada furibunda sobre el sillón. Algo fallaba. Eso lo enfadó. Maldito sillón de mimbre, gritó con vehemencia. En mi vida había visto un bicho tan caprichoso. El sillón crujió un poco y replicó serenamente: Vamos, mírame. Soy como soy y ya no cambiaré. El pintor le dio un puntapié, entonces el sillón retrocedió y volvió a adquirir un aspecto totalmente distinto. Estúpido sillón, gritó el jovenzuelo, todo lo tienes torcido e inclinado. El sillón sonrió un poco y dijo con dulzura: Eso es la perspectiva, jovencito. Al oírlo, el joven gritó: ¿Perspectiva? Ahora este tosco sillón quiere dárselas de maestro. La perspectiva es asunto mío, no tuyo, no lo olvides. Con eso, el sillón no volvió a hablar. El pintor se puso a recorrer enérgicamente el cuarto hasta que abajo alguien golpeó enfurecido el techo con un palo. Ahí abajo vivía un anciano, un estudioso, que no soportaba ningún ruido. El joven se sentó y volvió a ocuparse de su último autorretrato, pero no le gustó. Entonces quiso proseguir la lectura de su libro, pero seguían hablando de ese taburete de paja holandés y eso lo molestó. Le parecía que verdaderamente armaban demasiado alboroto por ese taburete y que en realidad... Bueno, el joven sacó su sombrero de artista y decidió ir a dar una vuelta. Recordó que en otra ocasión, mucho tiempo atrás, ya le había llamado la atención la insatisfactoria que le resultaba la pintura. Solo deparaba molestias y desengaños, y por último, incluso el mejor pintor del mundo solo podía representar la simple superficie de las cosas. A fin de cuentas, esa no era profesión adecuada para una persona amante de lo profundo. Y de nuevo, como ya tantas otras veces, consideró seriamente la idea de seguir otra vocación. Se dijo: mejor ser escritor. El sillón de mimbre quedó olvidado en la buhardilla. Le dolió que su joven amo se hubiese marchado. Había abrigado la esperanza de que por fin llegaría a entablarse entre ellos una buena relación. Le hubiese gustado muchísimo decir una palabra de vez en cuando y sabía que podía enseñar bastantes cosas útiles a un joven. Pero, desgraciadamente, todo se malogró. Aquí termina el cuento de Hermann Hesse, un gran cuento, por cierto. Bueno, les mando un beso grande y mañana
nos encontramos con un nuevo cuento. Mañana viernes, se nos va otra semana. Un beso grande, hasta mañana.